Bueno chicos, bienvenidos a su clase de gramática en el área de comunicación y lenguajes. El tema que vamos a ver el día de hoy es el adverbio, dentro de lo que es una categoría gramatical. Veamos, ¿qué es el adverbio? El adverbio es una palabra que sirve para modificar, para cambiar. ¿A quién? Al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. ¿Cómo a partir de añadir una palabra a una oración, ésta puede cambiar leve o en gran manera su significado? Ejemplo, yo llegué al colegio. Yo llegué temprano al colegio, ¿no? Acá podemos ver, yo llegué al colegio. Acá yo llegué temprano al colegio. Ya esta palabra que llega a ser un adverbio, ¿no?, de tiempo, está expresando que ha llegado temprano al colegio, ¿no? Seguimos con los ejemplos. Vemos otro acá que dice, yo llegué temprano al colegio hoy, ¿no? Está indicando el día. Yo llegué temprano al colegio ayer. Entonces acá podemos ver, ¿no?, que es el tiempo. No es lo mismo haber llegado el día de hoy que haber llegado el día de ayer. Seguimos con los ejemplos. Yo llegué muy temprano al colegio. Yo nunca llegué temprano al colegio. Entonces nos damos cuenta cómo a partir de añadir una palabra, que en este caso es el adverbio, cambia completamente el significado de la oración. Continuamos con otros ejemplos. Yo siempre llegué temprano al colegio, ¿no? Entonces, acá seguimos con lo que es el adverbio. Vemos que el adverbio es una palabra invariable que modifica o complementa al significado de un verbo, como lo hemos indicado, de un adjetivo o de un adverbio. Cuando decimos que es una palabra invariable, esto quiere decir que no cambia, que no sufre accidentes de género ni de número. Tenemos un ejemplo de verbo. ¿Cómo acompaña el verbo? El gato duerme plácidamente. Este es el verbo, ¿no? El gato duerme plácidamente en el sillón. Verbo más adverbio. Está modificando a un verbo. Acá vemos que va a modificar a un adjetivo. El gato está muy tranquilo. Adverbio más adjetivo. Este llegaría a ser el adverbio. Tranquilo es el adjetivo porque está calificando al gato como está durmiendo. Y este muy llega a ser el adverbio. El gato ronronea bastante fuerte, ¿no? Podemos ver acá, bastante es el adverbio, fuerte sería el otro adverbio, ¿no? Adverbio más adverbio. Vamos a ver cómo modifica un verbo. Él jugó el partido, ¿no? Podemos decir, él jugó bien el partido. Él jugó mal el partido. Él jugó mejor el partido. Entonces acá hace referencia, ¿no?, cómo puede complementar al verbo acá. Él jugó bien el partido. Está complementando en este caso a un verbo. Él jugó mal el partido. Él jugó mejor el partido. Seguimos viendo ahora lo que es la complementación de un adjetivo. Sara es hermosa. Sara es muy hermosa. Está ahí delante de lo que es el adjetivo. Está complementando, ¿no? Demasiado, está modificando en este caso, ¿no? Sara es demasiado hermosa. Eso cuando está en función de adjetivo. Cuando está en función con otro adverbio. Mi domicilio queda demasiado cerca. Este es adverbio de cantidad, cerca del lugar. Un adverbio con otro adverbio acá. A eso hace referencia cuando hablamos de verbo. Ahora vamos a estudiar el adverbio desde el punto de vista semántico. ¿A qué hace referencia cuando hablamos desde el punto de vista semántico? De que el adverbio es la palabra que expresa circunstancia o idea de lugar, de tiempo, de modo y de cantidad. También expresa afirmación, duda o negación. Entonces, esto hace referencia que desde el punto de vista semántico, que quiere decir del significado, que el adverbio es una palabra que va a expresar, ¿no?, ya sea una circunstancia, una idea de lugar, tiempo, modo, cantidad. A eso hace referencia, o afirmación o negación en sí, la clasificación del adverbio.
¿Cómo se clasifican los adverbios desde el punto de vista semántico? Adverbio de modo, adverbio de tiempo, adverbio de cantidad, adverbio de lugar, adverbio de negación, adverbio de duda, adverbio de afirmación. Vamos a ver ahora desde el punto de vista morfológico, que quiere decir la forma. El adverbio es una categoría invariable, que les decía que no sufre accidentes de género y número. Es decir, el adverbio no admite morfemas gramaticales de género, número, persona. Sin embargo, algunos adverbios pueden llevar sufijos, morfemas gramaticales. Ejemplo, temprano, tempranito, ¿no? Puede llevar ese tipo de morfemas. Lejos, lejísimos. Pero no sufre accidentes de género y número, ¿no? Si yo digo, él llegó temprano o él llegó tempranito. Ella llegó temprano, ella llegó tempranito, ya sea para el masculino o para el femenino, se dan cuenta que no varía. Ahora, si hablamos de singular o plural, él llega a ser singular, ¿no? Él llegó temprano. Pero si hablamos del plural, ellos llegaron temprano. A eso se hace referencia de que no sufren accidentes de género ni de número, ¿no? Bueno, desde el punto de vista sintáctico, que quiere decir la función, el adverbio funciona principalmente como modificador del verbo, es decir, como circunstancial. Ejemplo, tú hablas mucho. Este adverbio de cantidad está modificando a este verbo hablar. Hoy vendrán los payasos, ¿no? Hoy es un adverbio que está modificándolo de aquí al verbo vendrán. Jaime llegó temprano, de igual forma al verbo. Sin embargo, el adverbio también puede modificar a un adjetivo demasiado difícil, más barato, otro adverbio bastante bien, mucho más rápido, ¿no? Pero su principal función desde el punto de vista sintáctico, el adverbio cumple la función de modificar al verbo. Continuamos. Vamos a ver ahora cuáles son los adverbios de modo y en qué consiste esta clasificación. El adverbio de modo, en este caso los adverbios de modo modifican el cómo ocurre la acción dentro de la oración, cómo acontece, ¿no? Los hechos, la acción en una oración. Dentro de ello, los adverbios son bien, mal, así, aprisa, deprisa, despacio, mejor, peor, rápidamente, pésimo, regular, ¿no? Esos son los adverbios que modifican, es decir, los hechos que van aconteciendo en la oración, la acción de la oración. Vamos a ver algunos ejemplos de adverbio de modo. Entiendo mejor con esta explicación que con la clase de lenguaje. Entiendo, este es el verbo mejor. ¿Cómo entiendo? Mejor. Generalmente en los adverbios de modo reconocemos con la pregunta ¿cómo? No te comprendo si me hablas despacio. Entonces acá podemos ver cuál es el adverbio de, ¿no? Despacio. ¿Cómo me hablas? Despacio. Eso llega a ser el adverbio de modo. A eso hace referencia. Si retrocedemos un poquito, vamos a ver acá precisamente ejemplos, ¿no? Ejemplos que podemos realizar con estos adverbios de modo, ¿no? Podemos decir, date prisa si quieres llegar temprano, ¿no? Despacio para no cometer ningún tipo de error. Es mejor llegar a la hora. Lo peor es llegar tarde. Y así sucesivamente con estos adverbios podemos ir formando oraciones y nos damos cuenta que se caracterizan por ser adverbios de modo porque la acción ocurre dentro de la oración, ¿no? Ya hemos visto los ejemplos, ahora vamos a ver los adverbios de modo con, en este caso, un adjetivo calificativo más mente, ¿no? También llega a ser un adverbio de modo, pero con la unión de un adjetivo calificativo. Ya sabemos cuáles son los calificativos, más mente. Ejemplo, fácil es un adjetivo, más mente, fácilmente. Enorme, ¿no? La casa es enorme, más mente, enormemente. Desgraciadamente, totalmente, ¿no? Estos adjetivos calificativos más mente también van formando adverbios de modo. Veamos ahora los adverbios de tiempo.
Los adverbios de tiempo indican cuándo sucede algo, es decir, el momento, ¿no? Estamos hablando del tiempo, cuando se suscita un hecho. Dentro de ello está ayer, mañana, hoy, al rato, pronto, más tarde, antes, después, siempre, nunca, mientras, ¿no? Llegan a ser anteayer, anteanoche, son adverbios de tiempo. Todavía, vamos a ver algunos ejemplos dentro de lo que es el adverbio de tiempo. Hoy llegó tu regalo. Al rato voy contigo. Vamos a ver los ejemplos que vamos mencionando. Todavía no me he suscrito al canal de YouTube, ¿no? Todavía, cuando todavía es un adverbio de tiempo. Siempre le doy me gusta a los videos compartidos. En este caso, siempre llegaría a ser el adverbio de tiempo. A eso hace referencia. Retrocedemos otro rato, por favor, para explicarles con otros ejemplos, ¿no? Anteayer vi la película que se estrenó. Todavía no es tiempo de entregar las notas. Nunca llegues tarde. Mientras puedas, cumple con todo. Eso hace referencia a los adverbios de tiempo. Y hemos visto los ejemplos. Ahora vamos a continuar con los adverbios de lugar. ¿A qué hace referencia? Los adverbios de lugar señalan dónde sucede la acción. Aquí, allá, afuera, adentro, allí, cerca, lejos, arriba, abajo, alrededor, encima, delante, junto, atrás. Esos son los adverbios de lugar, que señalan lugar, ¿no? El reloj está aquí, la manzana está allá, sal afuera, ¿no? Adentro, ¿no? Están ellos adentro. Ella está allí. Tienes que estar cerca, ¿no? Esos son los adverbios de lugar. Vamos a ver algunos ejemplos. Los vamos a esperar afuera del edificio. Estamos indicando dónde vamos a esperarlos. Afuera. Se reconoce con la pregunta ¿dónde? Las llaves del auto están dentro del cofre. ¿Dónde? Dentro del cofre. A eso hace referencia los adverbios de lugar. Ahora veamos los adverbios de cantidad. Los adverbios de cantidad sirven para decir en qué grado cuantificable sucede algo, ¿no? En qué grado cuantificable cuando hablamos de cuánto. Mucho, muy, poco, demasiado, más, menos, casi, algo, todo, tan, tanto, bastante, medio, excepto. A eso hace referencia los adverbios de cantidad, ¿no? Él debe mucho dinero. ¿Cuánto debe? Mucho dinero, ¿no? Falta poco para llegar. ¿Cuánto falta? Poco para llegar. Es demasiado tarde para estar afuera. ¿Cuánto es demasiado tarde? ¿No? Casi, tanto, bastante, excepto. Veamos algunos ejemplos también dentro de lo que son los adverbios de cantidad. Me gustas mucho. ¿Cuánto me gustas? Mucho. Lávate la mano con abundante agua, ¿no? Estamos indicando cantidad. ¿Cuánto con abundante agua? Ahora veamos los adverbios de afirmación. Los adverbios de afirmación expresan certeza de una acción. ¿Qué quiere decir certeza? De que efectivamente se ha suscitado el hecho. Ejemplo, sí, claro, exacto, exactamente, efectivamente, ciertamente, ¿no? Estamos afirmando con estos adverbios. Veamos algunos ejemplos. Dentro de ello tenemos, efectivamente, compartiré este video con mis estudiantes. Si tú fuiste el primero en llegar a la meta, ¿no? Ahí estoy afirmando. A eso se le llama adverbios de afirmación cuando se afirma. Ahora veamos lo contrario del adverbio de afirmación, es el adverbio de negación. Los adverbios de negación se utilizan para negar una acción. Ejemplo, no, nunca, tampoco, jamás, ¿no? A eso hace referencia el adverbio de negación, cuando se niega. Tenemos algunos ejemplos.
Decimos, nunca te lo perdonaré, no te subiré la nota, ¿no? A eso hace referencia los adverbios de negación. Ahora veamos los adverbios de duda, que expresan una duda, que no hay aclaración, que uno no tiene certeza, ¿no?, de una acción, siendo los más comunes quizás, quizá, probablemente, tal vez, acaso, ¿no? Esos son los adverbios de duda, porque indican, en este caso, incertidumbre. Vamos a ver algunos ejemplos. Cuando un grupo de palabras actúan juntos y funcionan como si fueran un adverbio independiente del significado que tengan de manera individual. Estos son otro tipo de adverbios, por si acaso. Retornamos atrás antes de pasar para ver algunos ejemplos, ¿no?, del adverbio de duda. Quizá tengas una buena nota. Probablemente pase la pandemia del virus en septiembre. Tal vez nos volvamos a ver en el mes de octubre. A eso hace referencia a los adverbios de duda, no hay certeza, ¿no? Ahora sí continuamos con las locuciones adverbiales, que también hace referencia a los adverbios, pero ya es un grupo de palabras que juntas actúan como si fueran un adverbio independiente. Ejemplo, de vez en cuando, ni más ni menos, al pie de la letra, en un abrir y cerrar de ojos. En una sola frase cumplen la función de un adverbio. Veamos algunos ejemplos. Debes obedecerme por las buenas o por las malas. Quiero que me lo digas frente a frente. Entonces, estas locuciones hacen que se vea como si fuera una sola palabra, un solo adverbio, ¿no? Debes obedecerme por las buenas o por las malas. Por las buenas o por las malas, solamente hace referencia a en este caso, a un adverbio, una locución, ¿no? De esta manera estaríamos concluyendo con el tema, pero para ello vamos a ver también, como resumen, que el adverbio son palabras que pueden variar leve o totalmente el sentido de una oración, indicando la forma, el lugar, el momento, la cantidad o la certeza con que se lleva a cabo la misma acción. Ese es el adverbio. La palabra que está modificando, ya sea el verbo, ya sea el adjetivo, ya sea a otro adverbio. Ese es el sentido que tiene el adverbio. Aparte de ello, fuera de ello, tenemos que indicar que le da un sentido totalmente diferente, ¿no?, el adverbio dentro de un grupo de palabras que conforma una oración, como se ha explicado anteriormente. De esta manera estamos terminando la clase. Espero que hayan comprendido y entendido. Las actividades se están colgando de igual forma en la plataforma. Muchas gracias. Vamos a pasar por Zoom para tener una explicación más detallada de lo que es el tema del adverbio.